Bueno, y regresamos a su programa Medicina de Rehabilitación para ti. Si tienen algún comentario, que son muy importantes para nosotros, al 246-1202, sus recaditos escritos 2222-6578-54, y tenemos una página de Facebook para que nos envíen sus comentarios. La página es Medicina Física y Rehabilitación Puebla, y nos pueden encontrar igual comentarios, dudas, preguntas a todos los miembros. Adelante, ¿no? Aquí los contestamos todos. Ahora sí, continuamos con... Pues muchas gracias. Miren, esta otra tabla nos habla de cómo ha envejecido nuestra población en México. Volvemos al año de 1900 y lo comparamos con el año 2020, que ya nos faltan 4 años para llegar ahí. Fíjense, en el año de 1900 la población, como habíamos dicho, era de 13.6 millones de habitantes. El porciento de población entre 0 a 14 años era de 41.5%. Y de 15 a 64 era de 56.3%. Esto quiere decir que entre los 0 y los 64 años de edad englobábamos al 98% casi de la población, o sea, era una población bastante joven. En cambio, si se fijan en la tabla, en el año 2020, que ya nos faltan 4 años para llegar, nuestra población va a ser de 121 millones de habitantes. El porciento de habitantes entre los 0 y los 14 años va a ser del 22%. Entre los 15 y 64 años del 69%. Y mayores de 65 años va a ser del 8.1%. Pero en el 2050 nuestra población va a ser de 132 millones. 14.7% de esa población va a ser de entre 0 a 14 años, y el porciento de mayores de 65 años va a ser del 24.6%. O sea, en el año 2050 México va a ser una población ya de adultos mayores, ¿sí? Entonces estamos todavía a tiempo de prepararnos para enfrentar ese reto, y la rehabilitación está dispuesta a eso. Y esto, bueno, precisamente da pie para que hagamos el siguiente planteamiento. ¿Cuál considera usted que es la importancia del adulto mayor en nuestra sociedad actualmente? Viéndolo de distintas aristas, ¿no? Desde el punto de vista de atención médica, de la demanda económica, de la cuestión de las famosas pensiones. ¿Cuál es ese concepto global de importancia del adulto mayor? Sí, mire, el problema está en que el adulto mayor tiene mucho potencial todavía. La gente dice que la persona adulto mayor que se pensiona ya es una persona que ya no tiene que dar nada más. Yo creo que no es así. El adulto mayor puede dar muchísimas cosas, siempre y cuando lo enfoquemos a algo que él maneje muy bien. Debemos de tener en cuenta que la persona adulto mayor tiene varias consecuencias de lo que nosotros llamamos privación sensorial, que son el déficit visual, el déficit auditivo, aunado a esto el déficit olfatorio y del gusto. Si ya de por sí un adulto mayor, cuando se pensiona, cuando la gente lo hace a un lado, sufre de depresión, la persona adulta mayor sufre más de depresión cuando se empieza a dar cuenta que le cuesta mucho trabajo ver bien las cosas, oír bien, y a lo mejor pierde el sentido del gusto y del olfato, ¿sí? Entonces se convierte ya en lo que nosotros llamamos un síndrome de privación sensorial en el adulto mayor, que nos puede ocasionar un montón de problemas, como son los síndromes de caídas, el deterioro cognitivo, la dependencia física, la depresión y ansiedad, el aislamiento social, el incremento de la morbilidad, la polifarmacia y el colapso del cuidador, que en este caso lo más probable es que sea un familiar. Entonces, de ahí que la importancia del adulto mayor debe de ser ya desde ahorita prioridad para las instituciones de salud, para la medicina de rehabilitación, para evitar precisamente todo este síndrome de privación sensorial en el adulto mayor, y eso se consigue dando programas de entrenamiento y programas de prevención de problemas en el adulto mayor. Muy bien, doctor. Quizás esto también nos hace pensar en que cualquiera puede brindar atención en terapia ocupacional. No, lo comentábamos hace rato cuando inicié con la historia de la medicina de rehabilitación y la terapia ocupacional. Realmente la medicina
cada vez se ha especializado más, y en el caso de la rehabilitación sí debe de tener un seguimiento por gente que está preparada y dedicada a eso. Estamos hablando de gente, en este caso estamos hablando ahorita de terapistas ocupacionales que deben de tener una preparación en terapia ocupacional, deben tener un entrenamiento en terapia ocupacional, y yo creo que también debe de gustarles muchísimo, en el caso de trabajar con pacientes adultos mayores, el hecho de dedicarse a lo que nosotros llamamos el área geriátrica. Porque precisamente en el corte previo estamos comentando aquí la importancia de que muchas veces existen muchas instituciones que no tienen la seriedad adecuada para brindar este tipo de servicios, y bueno, los ponen a ordenar sopitas, o a separar frijolitos de habas, ¿no? O a pegar cositas así de manualidades, y en base a lo que usted nos ha explicado, el concepto de la terapia ocupacional es más profunda que ese tipo de conceptos, ¿no? Y decía el doctor, tenemos una escala, se hace una valoración independiente para cada paciente, porque no por ser adultos mayores y porque necesiten terapia ocupacional les vamos a poner a todos lo mismo. Es individual el tratamiento y tiene que ser valorado de acuerdo a las necesidades de cada paciente, de acuerdo a sus déficits. Ese es el programa que se les va a dar. Y todavía tras de eso, tenemos que tener un personal calificado como para que dé la terapia ocupacional. Sí, sí, claro. De hecho, también es supervisada, ¿no? Porque como dice Luis, no nada más es ponerlos a separar, sino que también el terapeuta esté supervisando, diciéndole la forma correcta, la forma de la pinza, de la mano, la postura. Todo tiene que seguir un orden y supervisado, ¿no? Sí, claro, eso debe de ser esencial. Inclusive, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, realmente la terapia ocupacional es un concepto 1 a 1, o sea, el terapista ocupacional está atento a lo que está haciendo el paciente, y puede a lo mejor manejar 2, 3 personas, pero no en un área mayor de 1 metro cuadrado de distancia, en el que se está supervisando todo lo que está haciendo el paciente. No es así como de que ya te dejé tu tarea y ahí nos vemos, ¿no? O sea, sí tiene que estar con una supervisión muy directa, y debe de estar supervisada, y se debe de estar valorada cada determinado tiempo para ver los alcances de la rehabilitación a nivel de terapia ocupacional que pueda hacer el paciente, e inclusive cambiar los programas por mayores dificultades y que sean más atractivos hacia el paciente. ¿Qué es lo que les estoy poniendo en esta diapositiva? Que el fin último de la terapia ocupacional en las personas mayores es potenciar la participación en las ocupaciones que den satisfacción a la persona. Y yo creo que eso es muy importante. Yo me acuerdo mucho de un maestro mío que decía que una de las razones que debemos de pensar que no se está tratando bien al paciente es cuando el paciente lo rechaza mucho. Debemos de buscar algo, en el caso de la terapia ocupacional, que le dé satisfacción al paciente. Y yo creo que todos tenemos un momento feliz, un momento que nos da mucha satisfacción, algo que nos guste mucho. Hay quien le gusta mucho la música, hay quien le gusta mucho leer, hay quien le gusta hacer manualidades, hay quien le gusta, no sé, ver la televisión. O sea, hay que buscar todas esas cosas que nos dan satisfacción, y sobre eso enfocar al paciente para que él acepte la terapia ocupacional, y después abrirle todas las expectativas que puede tener una rehabilitación a nivel de terapia ocupacional. De hecho, ya se estaba tratando de cambiar el nombre de terapia ocupacional a ergonomía y terapia ocupacional, porque precisamente así nos quitamos la idea de que nada más es ocuparlo en algo, sino que todo tiene un fin, ¿no? Y este fin va encaminado a reintegrarlo a la sociedad y a las actividades que le gustan. Sí, claro. Y realmente qué importante es eso, porque quizás uno de los problemas por los cuales este tipo de pacientes pierden este apego, este interés a sus programas de rehabilitación, es precisamente por eso, ¿no? Por el índice de que por un lado tienen el grado de depresión importante, y por el otro se les hace completamente con una falta de interés, porque no es algo que les guste, ¿no? Simple y sencillamente se aburren. Incluso eso es muy común en los pacientes neurológicos, de que los pacientes terminan abandonando, uno, porque no ven resultados en base a lo que ellos esperan, dos, se aburren y se terminan desanimando por el desinterés, ¿no? Entonces, es una pauta que a mí se me hace súper interesante, hacer nuestro planteamiento de tratamiento en base a la satisfacción que puede obtener un paciente, ¿no? Porque a lo mejor no ve grandes resultados, pero está contento haciendo lo que hace, ¿no? Sí, yo sé, por ejemplo, las personas adultas mayores, su situación funcional puede fluctuar desde la total independencia,
hasta el inmovilismo domiciliario. Pero debemos estar muy conscientes en muchas cosas, y yo creo que la rehabilitación sí nos da oportunidad de entablar mucha comunicación personal con el paciente, y poder saber mucho de lo que es su vida familiar. Por ejemplo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención, se me juntó en varios pacientes. Había varios pacientes que su máximo era viajar, pero por ejemplo, distancias grandes que tenían que tomar un avión, les daba mucho miedo los traslados, el perderse, el no saber identificar las salas, las llamadas, el no oír bien el llamado de su vuelo, por ejemplo. Entonces eso los angustiaba tanto que decidían mejor no viajar o viajar en camión, y se aventaban de 10 a 16 horas de viaje, por ejemplo de Puebla a Monterrey, por el simple hecho de tener esa angustia. Cuando les empecé a comentar que todos los aeropuertos tienen sistemas para personas de la tercera edad, en el cual les proporciona una silla de ruedas y la persona los lleva a la sala donde van a abordar, se ponían felices y de veras regresaban diciendo: doctor, ¿cómo no vine antes y me dijeron eso antes? Porque ahora sí ya sé cómo me puedo trasladar y soy feliz porque ya puedo viajar. Bueno, pues vamos a nuestro siguiente corte, pero doctor, cuando tenga algún problema con algún paciente que tenga temor, yo lo puedo acompañar. Yo voy a acompañar para que tenga seguridad en esto. Okay. Comuníquense al 246-1202, sus recaditos escritos 2222-6578-54, y nuestra página de Facebook. Medicina Física y Rehabilitación Puebla. Muy bien, regresamos.